Cordial saludo a todo el público presente. Quien les habla, Cristian Alejandro Martínez Rolón, y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la aplicación de las redes neuronales en el sistema de control vectorial para la estimación de la velocidad del motor de inducción. Introducción. Últimamente se ha incrementado considerablemente la utilización de la inteligencia artificial en los campos de la electrónica de potencia y en los sistemas de control de velocidad. Estos métodos basados en sistemas expertos, es decir, las redes neuronales artificiales. En esta investigación se presenta la aplicación de las redes neuronales artificiales en los sistemas del control vectorial con el fin de estimar la velocidad del motor de inducción, mejorando el nivel de aplicación en la industria. Es decir, ustedes se preguntarán, ¿por qué estimar la velocidad del motor de inducción? Bueno, si echamos un vistazo al control de velocidad, nos damos cuenta de que se requiere la utilización de un sensor de velocidad, y este me acarrea serios problemas, como son la calibración y efectos de carga, y esto se soluciona por medio de las redes neuronales, ya que si creamos una red neuronal siendo alimentada por tensión y corriente, datos característicos del motor, me puede dar como respuesta la velocidad del motor de inducción. Y de esta manera se cerraría el lazo de control. Motor de inducción. Tipo de motores. Tenemos motores de corriente alterna y motores de corriente directa, que a principio de la industria fueron los más utilizados, ya que los motores de corriente directa me proporcionaban ciertas características como una parada rápida, un arranque, una aceleración, un control de velocidad, cosa que el motor de corriente alterna no posee. Y es allí donde parte toda nuestra investigación. Ahora, para llevar a cabo el control vectorial se requiere la simulación del motor de inducción. Y esto fue realizado por medio de la plataforma MATLAB Simulink, en donde se insertaron cada una de las ecuaciones en cada uno de los bloques, como transformada, flujo, corrientes, torque y velocidad. Todas estas ecuaciones fueron desarrolladas para así obtener el modelo matemático del motor de inducción y llegar a ciertas respuestas, como lo fueron las corrientes y las tensiones en los ejes Q y D respectivamente. También podemos observar lo que fue la respuesta del torque en condición de vacío y la velocidad del motor de inducción. Control vectorial. El control vectorial se puede aplicar de tres métodos, como lo es el control en coordenadas de flujo del estator, control de coordenadas de flujo del rotor y control de coordenadas de flujo del entrehierro, que no es más que la suma de las dos anteriores. Para la presente investigación se llevó a cabo por medio del control en coordenadas de flujo del rotor, o mayormente conocido como campo orientado, el cual me permite pasar de un sistema trifásico a un sistema bifásico equivalente, siendo las referencias del flujo la corriente IDS y las referencias del par la corriente IQS, como lo vemos en el esquema. Siendo así, el control vectorial montado en la plataforma de MATLAB Simulink, una vez desarrollado lo que es el control vectorial, se puso en práctica con el modelado del motor de inducción, donde se puede comparar la respuesta del set point con la del motor de inducción, la simulación del motor de inducción, ¿sí? Donde se puede observar que es muy semejante, al igual que la simulación del control vectorial bajo carga, donde se puede observar que a pesar de la carga que llevaba en el valor del set point, ella se recupera en un valor de aproximadamente inferior a un segundo. Ahora, para las redes neuronales se requiere de realizar la configuración, y esto hay que tener una serie de comandos en la plataforma de MATLAB Simulink, como es la cantidad de neuronas, cantidad de épocas o iteraciones, tomar una data de entrada, data de salida, que en este caso serían las corrientes y las tensiones, la alimentación de nuestra red neuronal para ella darnos respuesta a la estimación de la velocidad. Una vez desarrollada y ejecutada esta red neuronal, se puede realizar lo que es la validación de la red neuronal con el control vectorial simulado, como lo vemos en pantalla.
También se hace necesario la implementación de un inversor trifásico multinivel para llevar a cabo cierto proyecto, ¿sí? El cual está compuesto por 3 etapas y una de ellas es la simulación del control de disparos. Estos son los encargados de recibir las señales de tensión provenientes del control y realizar una serie de 6 disparos. Estos son enviados hacia la tarjeta de aislamiento y acondicionamiento de potencia, como la que vemos en pantalla. Esto recibe los disparos, los lleva a un nivel superior y así activa la etapa de potencia. Para activar el banco de transformadores, que no es más que la unión de 3 transformadores de relación de 3 a 1 de cada uno, siendo el primero una tensión de 13 voltios, el segundo una tensión de 43 voltios y el tercero una tensión de 124 voltios, que al sumarlo nos dan una tensión de 180 voltios. Una vez desarrollado el inversor, se puede visualizar lo que fue la entrada simulada del inversor trifásico y la salida, donde podemos visualizar los 27 niveles del inversor y su salida escalonada. Una de las formas de onda resultantes de las fases del inversor es la que vemos en la parte derecha de la pantalla. Y uno de los datos a resaltar es que la frecuencia con la que se estaba alimentando el motor es de 60 Hz. Este es el banco de pruebas realizado para llevar a cabo el proyecto. El software implementado con cada uno de los bloques, el inversor trifásico, el conversor, el cual es el encargado de recibir la información de los sensores de tensión y corrientes y armar la data para alimentar la red neuronal, un filtro que se le aplicó a la salida de la red neuronal para mejorar la respuesta y el sensor con el que se comparó la respuesta de la red neuronal. El hardware de nuestro banco de pruebas es el siguiente. Fue una base de 3 niveles. En el primero se encuentra el banco de transformadores, en el segundo los circuitos de potencia para las 3 fases y en el tercero la fuente de tarjeta de desarrollo, el dispositivo de adquisición de datos, entre otros. El motor de inducción utilizado fue necesario realizar una rueda con 2 imanes para la activación de un esquema eléctrico para el sensor de velocidad de efecto Hall de referencia A3144. La validación de resultados. Para la validación de resultados, en cuanto al control de vectorial, se comparó con un tacómetro digital, el cual fue instalado en el eje del rotor del motor, donde se comparaban los valores del set point en cada uno de sus rangos, donde se puede notar que la diferencia entre el valor del set point y el tacómetro digital es muy mínima, casi que despreciable. Otra de las validaciones del control vectorial fue un arranque escalonado, donde inició en una velocidad de 1300 RPM hasta llevarlo a su velocidad nominal, tomando unos pequeños impulsos en cada uno de los cambios de velocidad, poco notable. Otra de las respuestas fue bajo carga, donde se estableció el rango de velocidad en 1500 RPM y se le aplicó una carga. Posteriormente, el motor, a pesar de llevar la carga, se comportó de la mejor manera, no bajando su rango de velocidad. Cuando se libera esta carga se genera un sobreimpulso, pero es establecido en cuestión de un segundo. Para la validación del estimador de velocidad se realizaron distintas pruebas, donde cada vez se le mejoraba el filtro de salida y se aplicaba estrategias de retraso a la entrada de cada uno de los datos de la red neuronal, para así mejorar la respuesta. También se comparó lo que fue la red neuronal con el sensor de velocidad, donde se demuestra la estabilidad del sistema en cada uno de los rangos y su poca distorsión al momento de realizar los cambios de velocidad.
También se comparó lo que fue la red neuronal en un arranque a baja velocidad, cosa que no fue entrenada al momento de realizar el entrenamiento, no fue tomada en cuenta, ¿sí? Esto es un evento que no se tuvo en cuenta. ¿Para qué? Para demostrar que la red neuronal tiene la capacidad de, a pesar de que no fue algo que se le enseñó, ella tiene la capacidad de dar respuesta y de ubicarse en el rango ante una perturbación o ante un evento no esperado. Una vez realizada la validación de los resultados, se aplicó lo que es la ecuación del error, siendo el valor real la respuesta del sensor de velocidad y el valor estimado la respuesta de la red neuronal, donde se puede observar en la gráfica que dio un error inferior al 2% para en transición del estado estable, ¿sí? Cuando se realizaban los cambios de velocidad era donde aparecen estos errores superiores al 2%, pero solo en los cambios de velocidad. Cuando permanece en el estado estable, el error es inferior al 2%. Conclusiones. Se demostró por medio del presente trabajo que es posible elaborar un sistema capaz de simular un motor de inducción con su respectivo control vectorial y estimación de velocidad, dando uso de las redes neuronales por medio de la plataforma MATLAB Simulink, puesto que facilita el análisis del motor bajo diferentes condiciones, es decir, bajo carga, entre otras. Otro punto a concluir fue la elaboración de un diseño e implementación de un inversor multinivel trifásico, logrando suministrar una onda sinusoidal con bajo contenido armónico, es decir, inferior al 8%, mejorando la eficiencia energética del sistema y evitando el sobrecalentamiento de los devanados del motor de inducción. Al desarrollar la técnica de control vectorial indirecto del control del motor de inducción, se demostró que la respuesta es semejante a la del modelo matemático, ya que es capaz de recuperar la velocidad en condición de carga en menos de un segundo al valor de referencia sin haber afectado el torque. También se demostró por medio del trabajo realizado que es posible diseñar y entrenar una red neuronal que estime la velocidad del motor de inducción, logrando un error máximo del 2% y partiendo de las características propias de la máquina eléctrica. Durante el proceso se involucró experimentar con varias características de la red neuronal, tratando de encontrar no solo una configuración adecuada, sino también disminuir rápidamente el error y la estabilidad del resultado final. Durante dicho proceso se confirmó que no existe un procedimiento establecido para determinar el modelo de la red. Se debe emplearse en cada una de la aplicación, que solo mediante prueba y error se puede determinar la configuración que presente mejor comportamiento. Gracias.